Buenos días con todos los que están conectados y vamos a iniciar la última fecha de este evento, Investigaciones en Humanidades Hoy, Resultados y Aportes. Estamos en la mesa Herencias Indígenas y Procesos de Mestizaje en la Historia Peruana, proyecto EDGES, y contamos con la participación de el doctor Miguel Costa Vigo, quien va a presentar la ponencia Nobleza Inca Colonial, la construcción de un concepto dinámico de legitimidad y su utilización en los espacios cortesanos indianos y metropolitanos. También con la doctora Adriana Scaletti Cárdenas, quien presentará la ponencia Arquitectura Vernácula Peruana, lo indígena, lo mestizo, lo contemporáneo, y con la doctora Teresa Vergara Ormeño, quien presentará la ponencia Saberes Indígenas en la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, 1807-1821. El doctor Luis Miguel Costavigo es doctor en Historia por la Florida International University y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Costa es docente de la sección de Historia del Departamento Académico de Humanidades de la PUC. Es también director de la carrera de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. El doctor Costa se especializa en la historia colonial del Perú hispanoamericano, siglos XVI al XVII. Adriana Scaletti Cárdenas es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, magíster en restauración de monumentos por la Universidad degli Studi La Sapienza de Roma, en Italia, y doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es docente del Departamento de Arquitectura, donde dirige los cursos de restauración de monumentos y seminario de patrimonio arquitectónico y urbanístico, además de colaborar en la Cátedra de Arquitectura Prehispánica. Es miembro de número de la Asociación de Profesionales Patrimonio y Sitios. Teresa Vergara Ormeño es doctora en Historia por la University of Connecticut y profesora asociada en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde una perspectiva interdisciplinaria, su trabajo combina la historia social y la etnohistoria para examinar las relaciones entre poder, identidad y representación en los espacios urbanos coloniales, especialmente en Lima y la costa norte peruana. Su línea de investigación se ha centrado en la presencia política y social de los pueblos indígenas en el Perú virreinal, con particular atención al Cabildo de Indios de Lima y a los profesionales indígenas en los siglos XVII y XVIII. Y con esta presentación le cedo, doctor Costa, la palabra para poder dar inicio a esta mesa. El Muchas au- gracias, Sebastián, y muchas gracias también a los colegas con quienes comparto la mesa, que además de ser buenos colegas y muy destacados en sus actividades, son estupendos amigos. Voy a compartir un PPT y espero que funcione bien. Perfecto. Eh, El tema que voy a presentar el día de hoy lleva por título Nobleza Inca Colonial, la construcción de un concepto dinámico de la legitimidad y su utilización en los espacios cortesanos, indianos y metropolitanos. Ese es el título del proyecto en general que vengo trabajando como parte de EDGES, Entangling Indigenous Knowledges and Universities. Este es un proyecto europeo en el que participamos investigadores de la PUC bajo la coordinación de la doctora Claudia Rosas, al igual que otras universidades de América y Europa, todo bajo la dirección de Pedro Cardim de la Universidad Nova de Lisboa. Para esta investigación puntualmente y para esta presentación, planteo el análisis del proceso de construcción de un discurso de legitimidad durante los siglos XVI y XVII en los Andes coloniales peruanos, vinculado a los miembros de la nobleza inca y familiares vinculados a ellos. En particular, voy a trabajar un documento que es el discurso sobre la descendencia y gobierno de los Ingas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid, en España, y que a partir de eso me va a permitir de alguna forma abordar una serie de temas que han sido trabajados por investigadores como Donato Amado, Gonzalo Lamana, José Carlos de la Puente Luna, Catherine Julien, Nicanor Domínguez, entre otros. Mi propuesta busca explicar las complejidades y transformaciones de este proceso de legitimación y de reconocimiento de la nobleza inca, haciendo énfasis en su carácter dinámico, adaptativo y cambiante desde las primeras décadas luego de los hechos de Cajamarca en 1532, en donde se incorporan categorías propias del mundo hispánico y la tradición andina. De acuerdo a eso, lo que busco en el proyecto en general y en esta presentación en particular es trabajar fuentes primarias publicadas, pero también fuentes de archivo que no han sido publicadas,
pero que en general permiten entender el carácter dinámico de estos procesos y de estos conceptos de nobleza y legitimidad, tanto desde la perspectiva de la tradición hispana como andina, como dije anteriormente, en el entendimiento que la noción de nobleza y legitimidad del linaje inca en el periodo colonial es un resultado dinámico, producto de diálogos y conceptos propios de ambas tradiciones. Asimismo, se tomarán ejemplos puntuales de personajes que adaptaron y usaron estos discursos como instrumentos de reconocimiento y obtención de privilegios y mercedes por parte de los linajes incas en los espacios cortesanos indianos y metropolitanos. Dicho esto, quería un poco mencionar que mi punto de partida para esta investigación fue la figura de don Melchor Carlos Inca, un personaje muy interesante que me lo he encontrado en diversos documentos, en archivos tanto en Madrid como en Sevilla, en donde además, digamos, se le presenta como una figura importante y relevante de la nobleza inca posterior a la conquista española. Aquí tenemos una figura de Huamampoma Ayala, donde justamente presentan a Melchor Carlos Inca y se le señala como, dice, príncipe Auque Inca, ¿no es cierto? Y a partir de él, todos sus nietos y descendientes son príncipes de los indios en su generación y ley, merced del señor rey emperador. Me pareció interesante y me pareció además adecuado mencionarlo de Huamampoma porque justamente señala que Melchor Carlos Inca es un príncipe auque inca, en parte también por el reconocimiento y las mercedes que obtiene por parte del emperador español. Dicho esto y sumado a los documentos que he encontrado, me pareció una figura fascinante porque es el primer, digamos, descendiente directo de estos incas que finalmente se traslada a España, se ubica en la corte madrileña y en ella empieza a tramitar una serie de pedidos de mercedes y de privilegios que le hacen, digamos, una figura interesante en la corte madrileña y que logra, entre otras cosas, por ejemplo, recibir el hábito de la Orden de Santiago en reconocimiento a su rol importante como miembro descendiente de los incas, pero también como descendiente de un grupo de nobles incas que han reconocido y aceptado el gobierno del emperador Carlos I y posteriormente Felipe II en el mundo andino, ¿no? Ahora bien, a ver, vamos a ver si funciona. Eh, Esta es un poco la línea de descendencia, digamos, que he podido reconstruir a partir de diversos textos y también en parte gracias a la información contenida en el discurso sobre la descendencia y gobierno de los incas que he mencionado. Aquí podemos ver directamente, por ejemplo, cómo se marca una descendencia, digamos, directa después del gobierno de Huayna Cápac, el gobierno de Atahualpa Inca, el gobierno de Pablo Topa Inga, don Cristóbal Pablo Inga, Carlos Ilquitoma, y luego ya viene la figura de don Melchor Carlos Inga y posteriormente de su hijo Juan Melchor Carlos Inga. Entonces, este cuadro de alguna manera es bastante tradicional, parece hablar de una sucesión directa, digamos. No se menciona a Manco Inca en el contexto de la rebelión de Vilcabamba, pero digamos todo pareciera ir en una línea sucesiva, ordenada, a partir de Buena Capa en adelante. Eh, Esta mención, digamos, va a ser interesante que la podamos contrastar con el documento propiamente dicho del discurso sobre la descendencia y gobierno de los incas. Este documento, como señalé, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y recientemente lo han subido inclusive para poder ser revisado en línea. Entonces es de bastante fácil acceso, digamos, ¿no? Y se encuentra como parte de unos papeles dentro de los cuales se ubica el discurso y son papeles que han sido fechados entre 1608 y 1613. Sobre este documento se ha trabajado bastante, digamos. Yo, en mi caso particular, he revisado, por ejemplo, los trabajos de Catherine Julien, que trata un poco de descubrir quién es el autor del discurso y cuál es la fecha de su creación. Entonces, en realidad es bastante complicado poder establecer la autoría y la fecha exacta. Sabemos que hay una firma al final que establece que el documento es de 1608 y por el tipo de información que presenta, efectivamente llega a mencionar, por ejemplo, el viaje de Melchor Carlos Inca a España que se produce en la década de 1600. Entonces, pareciera ser que es un discurso, es un documento construido a través del tiempo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el mismo texto habla de que la información en gran parte ha sido recuperada gracias a los quipucamayos que fueron entrevistados durante el gobierno de Vaca de Castro en la década de 1540
en donde además es interesante porque supuestamente esta información va a ser recogida a través de Pedro de Escalante, que hace las veces de traductor, pero Juan de Betanzos aparece como amanuense. Entonces, la información de estos quipucamayos aparece, digamos, a través de la figura de tanto Pedro de Escalante como Juan de Betanzos. Por otro lado, también encontramos que muchas de las referencias se encuentran en otras obras posteriormente, como la obra de Pedro Cieza de León, la obra del mismo Juan de Betanzos, la obra de José de Acosta, Bernabé Cobo y el mismo Polo Dondegardo. Entonces, es una información que se contiene en diversas fuentes, muchas de ellas publicadas a lo largo de la década de 1550 hasta inclusive la década de 1650, que es el texto de Bernabé Cobo, ¿no? Entonces, es difícil saber el autor, pareciera ser más bien un discurso que ha ido construyéndose con el aporte de distintos informantes a través de las décadas entre 1540 y 1608, es decir, un texto construido a lo largo de 60 años. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos el texto mismo, el documento del discurso, vemos algo interesante, que es que nos habla de una nobleza y de un linaje inca legítimo asociado solamente a 12 incas, desde Manco Cápac hasta Huáscar y allí para, indicando que lo que viene después es una línea de crisis y de ilegitimidad a partir de Atahualpa en adelante. Y eso me parecía interesante porque a lo largo del texto, después voy a mencionar las citas que tengo, pareciera ser como que el texto reconoce una legitimidad que se construye en la época inca y luego esa legitimidad se interrumpe con el gobierno despótico de Atahualpa para luego volverse a reconstruir a partir del gobierno de Tupalhualpa. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas de las líneas. Y en ese sentido, digamos, el texto plantea la construcción y reconstrucción de la historia de la legitimidad inca a través de los quipucamayos. Es decir, plantea que los quipucamayos pueden construir la historia de los incas y pueden darle una nueva forma y un nuevo sentido en el tema de la historia de los incas. Entonces, eso es interesante porque hay citas como por ejemplo esta, que dice que estos quipucamayos habían sido a manera de historiadores o contadores de la razón sobre el origen y principio de los incas, como cada uno en particular desde el día que nacía. Chalcochima e Quisquis, capitanes tiranos por Atahualpa Inca, y ahí introduce el concepto de tiranía, destruyeron la tierra, los cuales mataron a todos los quipucamayos, es decir, destruyen la historia, destruyen la tradición, la razón, la legitimidad de los incas. Les quemaron los quipus diciendo que de nuevo habían de comenzar nuevo mundo de Tixi-Capac Inca, que así le llamaban a Atahualpa Inca. Entonces la idea de poder cambiar, poder reconstruir y dar un nuevo sentido a esta historia y esta tradición. Obviamente se considera que a partir de Atahualpa se establece una línea, digamos, tiránica, despótica, diferente a las de los 12 incas antecesores, ¿no? Y sigue el texto, dice, la cuenta de los quipos que plantea la existencia de 12 incas que reinaron 473 años. Esa es una referencia, obviamente, no comprobada históricamente, pertenece más a una propuesta mítica, digamos. Y se dice que ellos gobernaron durante ese tiempo, pero que ese tiempo de gobierno no se hace mención de Atahualpa Inca ni de Manco Inca, que fueron aviesos, es decir, torcidos, fuera de regla, sino solamente de los 12 incas que legítimamente reinaron, señorearon la tierra hasta el año que entraron los cristianos en ella, que fue el fin de ellos. Entonces, ahí es bien interesante porque el texto plantea una legitimidad de la nobleza inca asociada solamente a los 12 primeros incas hasta Huáscar. Y también plantea un momento de crisis de gobierno despótico, no legítimo, vinculado tanto a Atahualpa Inca como a Manco Inca, ¿no? Entonces eso me parecía interesante y el rol de los quipucamayos construyendo esta legitimidad, esta historia, esta tradición y razón de los 12 incas que menciono. Entonces, plantea el texto también que esta construcción de la legitimidad inca asociada a los 12 primeros incas es una construcción problemática, ¿no? O sea, es legítima en tanto construcción, pero va a ir siempre acompañada de la mancha de la idolatría, ¿no? Y allí hace una serie de críticas, por ejemplo, se señala que
Manco Inca fue el primer inca, hijo de un señor, de un curaca, señor de Pacaritambo. Y aquí hay algo interesante. Dice que el padre le decía no ser su hijo, sino del sol, por holgarse con él, como muchas veces los padres, para holgarse con los hijos, le suelen poner nombres de holguras. Así le llamaban hijo del sol, y por lo tanto, muerto el padre, quedó en esta opinión del hijo del sol entre la gente bruta. Esta información me parece interesante porque nos habla de cómo se construye esta legitimidad inca, esa tradición legítima de nobleza a partir de un acto, digamos, falso en principio, la idea de ser hijo del sol. Como esta idea de ser hijo del sol, que fue simplemente una forma cariñosa en que el padre de Manco Cápac se refería a él, va a ir tomando forma y va a ser la base de esa legitimidad de los incas y de su nobleza. El siguiente texto lo explica bastante bien. Dice, el embustero Manco Cápac, que ya sabía y tenía noticia de los nombres de los curacas principales llegados a él, comenzóles a llamar por sus nombres y les hizo entender que el sol, su padre, le enviaba por el bien y conservancia de ellos. Entonces, el tema del hijo del sol adquiere ya una connotación política, de autoridad, de legitimidad. Se señala que a el sol le habían de obedecer y hacer lo que les mandase. Se utiliza esa construcción artificial de ser hijo del sol ya como un argumento de autoridad y poder. Y finalmente hay la crítica, ¿no es cierto? Se establece que antes de los incas toda la tierra de indios tenía infinitos ídolos y huacas, mas después que los incas reinaron fueron mucho más idólatras que lo eran de antes, porque los incas les hicieron creer en el sol y la luna con infinitos ritos y ceremonias con sacrificios de niños, mujeres, doncellas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, observamos aquí cómo se da la construcción de esta legitimidad, de esta autoridad tradicional de los incas, de esta nobleza inca, a partir de una invención que es el ser hijo del sol, pero que esto va a ser continuado a partir de Manco Cápac en adelante. Y luego, digamos, también se señala que esta legitimidad tiene una mancha. Y esa mancha es de la idolatría. Esto va a ser interesante porque más adelante vamos a ver cómo se replantea la idea de la legitimidad de los incas en la época colonial, pero justamente enfatizando que esa nueva legitimidad ya no va a tener esa mancha original que es el tema de la idolatría, porque los incas coloniales que se reconocen ya como legítimos en la etapa colonial van a ser todos bautizados. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta construcción de legitimidad inca se manifiesta como un artificio en torno a la idea de ser hijo del sol, pero con esta mancha de llevar a cabo prácticas idolátricas. Ya pasado el momento de la conquista española, se deja claramente que hay un quiebre de alguna manera, ¿no? Dice aquí el texto, que aunque Huayna Cápac Inca, como a los demás incas, sus antepasados, tuvieron otros muchos hijos habidos en las mujeres concubinas, aquí no refiero más de los hijos legítimos según su bárbara ley y costumbre de ellos. Entonces aquí se menciona claramente que los hijos legítimos son los que continúan con esa tradición de legitimidad, de acuerdo pues a lo que el texto menciona como una ley bárbara y que en general alude a las costumbres de los incas, ¿no? Huáscar Inga fue vencido y preso por los de Quito y muy ultrajado y le trujeron preso al Cusco. Muchos de los principales se fueron al Collao a meterse en las islas de las lagunas, como lo hizo Paulo Topa Inga, hijo que fue de Huayna Cápac Inca y Mango Inca, que se metió en los Andes de Guaya y en otras partes. Se menciona la figura de Paulo Topa Inga y de Mango Inga como hijos de Huayna Cápac, como hermanos de Atahualpa, pero más adelante se menciona que no son los hijos legítimos, sino que son hijos tenidos con la mujer que no era la colla o las mujeres que no eran la colla. Y entonces comienza a introducirse el concepto de legitimidad tanto de Paulo Topa Inga como de Manco Inca, ¿no? Nuevamente, esto va a ser interesante porque cómo reconstruir la legitimidad de la línea de la nobleza inca cuando el único descendiente legítimo de Huayna Cápac había sido Huáscar y ese había muerto sin descendencia. Y esto es algo que se va a resolver más adelante. Dice, los tiranos, es decir, los que venían con Atahualpa Inca, traían la orden de Atahualpa de no dejar ninguno a vida de la generación de los ingas después de haber hecho grande mortandad de ellos. Entonces, la idea de Atahualpa y de quienes estaban con él era terminar con el linaje legítimo, tradicional de los incas, dejar a ninguno con vida, incluyendo a sus hermanos, digamos, de madres diversas.
Con la muerte de Huáscar Inca en manos de Atahualpa, no queda Inca de la generación de ellos por vía legítima. Aquí, claro, el texto es bastante claro. Muere Huáscar, se acaba la legitimidad de la nobleza inca. Dice, aunque Manco Inca fue hijo de Huayna Cápac, habido en mujer de la misma generación, fue de las concubinas, o sea, de las concubinas. Asimismo, Paulo Topa Inca fue habido en una hija del señor de la provincia de los Huaylas, llamada Añas Colque, y consumida la generación de los incas señores que fueron de estos reinos, antes de pasar adelante, será bien tratar de la legitimación y costumbres que los incas tuvieron antiguamente. Y aquí el texto lo que habla es cuáles eran las costumbres, las tradiciones, a través de las cuales la sucesión inca asumía elementos de legitimidad, de nobleza, elementos que acaban con la muerte de Atahualpa, porque el requisito, digamos, de legitimidad era ser hijo del Inca reinante en la colla, digamos, oficial. Para el texto, la muerte de Huáscar Inga acaba con la legitimidad inca, tal cual se entendía en el momento anterior a la llegada de los españoles. Pero había que recomponer esa legitimidad de alguna manera. Y esa recomposición, el texto la va a plantear a partir de una figura importante que va a ser Paulo Topa Inga, quien va a asumir un papel importante en el contexto del levantamiento de Manco Inca, y es a partir de ese papel importante en que se va a replantear el concepto de legitimidad ya desde un criterio colonial español, ¿no? Entonces, en los textos señalan, por ejemplo, es sabido que los cristianos amparaban a los ingas y hacían por ellos. Por ello, Topa Inga fue al Cusco con otros incas. Entonces, ahí hay un vínculo entre los cristianos, los conquistadores españoles, que aparentemente estaban buscando a miembros de la familia inca para protegerlos de lo que había sido pues los ataques de Atahualpa y sus correligionarios. Dice, y Paulo Inca, al tiempo que salía de esta jornada con sus diligencias y amonestaciones, hizo que se vinieran a él y a los cristianos casi toda la gente de guerra que Manco Inca tenía consigo, desamparándole. Aquí Pablo Inca asume un rol protagónico para, digamos, la derrota de Manco Inca. Asume un liderazgo para desarticular el ejército de Manco Inca, según el texto. Dice, pues con la multitud que para ello Paulo Topo tenía quitado de él, si no le hubiera quitado, destruyera el reino, que fueron 60.000 indios. Entonces aquí es un rol protagónico que desarticula al ejército de Manco Inca, y que sin la intervención de Pablo Topa Inga, los españoles no hubieran podido, digamos, detener los avances de Manco Inca, y se hubiera destruido el reino. El concepto de destrucción del reino y la labor de Pablo Topa Inga en detener esa posible destrucción va a ser un elemento resaltado, digamos, y poco a poco le va otorgando a Paulo Topa Inca una nueva legitimidad. Es como que se rompe la legitimidad anterior a la llegada de los españoles y se construye una nueva legitimidad, en primer término, marcando la alianza y, digamos, el apoyo que Paulo Topa Inga le ofrece a los conquistadores españoles. El otro elemento que le da legitimidad a Paulo Topa Inga es el tema de no continuar con prácticas idolátricas. Y el texto lo señala. Dice que luego del bautizo y de asumir el nombre cristiano de Cristóbal Paulo Inga, muchos ingas principales pidieron bautismos convertidos a nuestra Santa Fe Católica, como fueron don García Cayo de Topa, don Felipe Cavitopa y don Juan Palcae, así como don Juan Santazón, ¿no? Entonces, la figura de Pablo Inga va adquiriendo un elemento de una nueva legitimidad por su apoyo a los conquistadores contra Manco Inca, por su bautizo y por aceptar la fe cristiana, y por último, por trabajar eficientemente para la construcción del nuevo orden colonial y el reconocimiento que en ese orden la autoridad máxima es el rey de España. Y aquí lo dice el último texto. Paulo Topainga ha trabajado mucho y bien en favor y compañía de cristianos. Asosegó y aseguró toda la tierra de indios e hizo que se volvieran a sus casas y haciendas muy seguramente, reconociéndose por vasallos de nuestro rey y señor en servidumbre de cristianos, dejando la guerra e inquietud en que Manco Inga les tenía impuestos. Entonces, son los tres elementos que hacen de Paulo Topainga un descendiente legítimo de una nobleza inca recompuesta en torno a tres pilares: el apoyo a la conquista, el bautismo al catolicismo y el reconocimiento del vasallaje frente al rey de España. Entonces, bajo esos criterios
cuando analizamos, por ejemplo, nuevamente la tabla de descendencia de Melchor Carlos Inca, aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque Huayna Capac, que es el, digamos, antecesor o el antepasado legítimo, eh, y con Huáscar Inca, que está en rojo, se acaba esa legitimidad, digamos, tradicional incaica. Es el fin de esa nobleza inca bajo los principios de, digamos, los criterios andinos e incas de legitimidad, de nobleza, de autoridad, de poder. Esa ruptura que se da con Huáscar Inca va a ser recién recompuesta por Paulo Topa Inga, pese a ser hijo ilegítimo, por los criterios antes señalados de apoyo contra la rebelión de Manco Inca, su bautismo y su reconocimiento de subordinación y vasallaje frente al rey español, Paulo Topa Inca inaugura una nueva línea de legitimidad de nobleza inca que va a ser luego transferida a sus descendientes, a Carlos Inquiltopa, a don Melchor Carlos Inga, que es el personaje que me interesa trabajar, y a Juan Melchor Carlos Inga. Entonces, de esta manera, don Melchor Carlos Inga no tiene una nobleza y una legitimidad asociada únicamente a la historia andina, a la historia de los incas, sino que es una legitimidad recompuesta en el contexto de la conquista española. Y esa va a ser la legitimidad y el reconocimiento de nobleza que él va a utilizar cuando viaje a España para seguir obteniendo una serie de reconocimientos y mercedes. Entonces es una nobleza inca claramente inserta en la lógica de legitimidad, de nobleza y en ese sentido también de utilidad para los fines e intereses de la corona española, que se le va a nombrar, por ejemplo, en 1604, caballero de la Orden de Santiago. Y aquí también es interesante porque los conceptos de legitimidad y de ilegitimidad van a ser resueltos de otra manera, ¿no? El caso de Pablo Topa Inga, que era ilegítimo supuestamente por ser hijo de Huayna Capac con una mujer que no era Coya, va a ser resuelto bajo la idea de su participación contra Manco Inca, su bautismo y su reconocimiento frente a la autoridad del rey español. Y luego, en el caso, por ejemplo, de Melchor Calosinga, que no va a tener descendencia legítima, uno de sus hijos, Juan Melchor Calosinga, va a ser reconocido como su sucesor legítimo y también va a obtener, por ejemplo, el reconocimiento como caballero de la Orden de Santiago en 1627 por parte de la corona, en base a, digamos, un criterio que no es en principio andino y es más bien el criterio de ser el único hijo varón, el de mayor edad, existente, digamos, como descendiente de Melchor Carlos Inca. Eso sería la idea, las ideas que tengo hasta ahora para este proyecto. Como les digo, me ha permitido trabajar un poco y entender de dónde viene la línea de nobleza y de legitimidad de Melchor Carlos Inga a partir de esta reconstrucción y poder ver entonces a partir de ahora, revisar la documentación existente tanto en el Perú como en España, cuáles son, digamos, cuál es el accionar de este Melchor Carlos Inga como representante de esta nueva legitimidad, que es una legitimidad que no está asociada exclusivamente al pasado inca, sino que pertenece a una nueva noción de legitimidad y de nobleza a partir de la conquista española. Muchas gracias. Continuamos entonces. Gracias, profesor Costa. Continuamos con la profesora Adriana Scaletti. Segundo, entonces compartiendo, espero que se pueda ver. ¿Se me escucha bien además, espero? Buenísimo. Eh, Muchas gracias a los organizadores, a los y las organizadoras por habernos invitado en esta mesa. Me parece que es de gran interés todos los aspectos, de todas las aristas que toca el proyecto EDGES en las personas, además de mis grandes amigos Miguel y Teresa. Así que con gran gusto están en esta mesa esta tarde. Lancémonos de frente al tema. Yo soy arquitecta, como han escuchado, y a mí lo que me preocupa dentro del gran universo de lo que es lo indígena es el concepto justamente de arquitectura indígena, que está englobado frecuentemente dentro de definiciones de un espectro más amplio, como arquitectura vernácula, como arquitectura tradicional, y ello finalmente lo que hace es resultar en una complicación de definición, porque se encuentran estos términos dentro de límites borrosos e indefinidos en sí mismos. Hablar de arquitectura vernácula implica pasar desde definiciones fundacionales como las de Rudowski aquí en 1964, diciendo que es arquitectura sin arquitectos,
hasta expresiones más concentradas en las fronteras entre lo urbano y lo rural, como si las últimas condiciones no existieran dentro de la arquitectura y transformación territorial indígena, muchas veces incluso combinadas y coexistiendo. Aunque el uso de arquitectura tradicional puede entenderse entonces como más permisivo, plantea otra dificultad. ¿Es tradicional de dónde? ¿Es tradicional de cuándo? ¿Es tradicional de quiénes? Abandonar ese universo y tratar de concentrar el tema en la arquitectura y construcción indígenas en términos estrictos por su parte, nuevamente se tropieza con otra posibilidad de confusión, que es cuándo termina la arquitectura indígena y comienza la del mestizaje o incluso la de la globalización. Las discusiones de especialistas al respecto han buscado encontrar un espacio consensuado, como se imaginarán, y han llevado que en las últimas décadas del siglo XX se dieran indicaciones algo ingenuas todavía, como la Carta de Patrimonio Vernáculo de Comus, que utilizaba intercambiablemente vernáculo y tradicional, pero también han llevado, afortunadamente, a la construcción de expresiones más elaboradas, con un análisis más profundo de la problemática en muchas regiones del mundo, y una en ese sentido más clara y de repente mi preferida es la propuesta por Arboleda en 2006, que busca llevar la discusión hacia la conexión con lo local. Y dice, resumiendo, la arquitectura vernácula se caracteriza por no seguir ningún estilo específico ni estar proyectada por un especialista, sino que se construye directamente por los usuarios y normalmente utiliza los materiales disponibles en la región en la que se construye. Es el resultado de siglos de experimentación y por esta razón las manifestaciones vernáculas son siempre intemporales y adecuadas al clima, a la topografía, a los materiales, a la construcción del sitio y a la forma de vida de sus habitantes. Es posible entonces entender lo vernáculo como un resultado antes que una iniciativa, el resultado en permanente actualización de un proceso histórico, de conexión con el territorio y sus recursos, y significativamente con las necesidades e intereses de un grupo humano en un espacio específico. A esto tienen que añadirse, sobre todo en países como los del área andina, componentes sincréticos que van desde lo material hasta lo simbólico. Viñuales insiste en este punto señalando que ningún pueblo se ha desarrollado, perdón, con total autonomía de sus vecinos, por lo cual las arquitecturas vernáculas no son las incontaminadas, sino las que cuando se han apropiado de diseños ajenos lo han hecho en dosis controladas y a través de adecuaciones. Esta perspectiva, me parece, permite acercarse a lo vernáculo desde diversos momentos. El primero, fundamental, es el del espacio indígena original. En general, en un pasado remoto, donde los límites territoriales de las culturas estaban claramente definidos y acotados. En el Perú es el espacio de la arqueología, que organiza las expresiones construidas de grupos humanos temporalmente. Y aquí me van a perdonar mis amigos arqueólogos cuando hago un resumen muy apretado del tema. Tenemos un periodo inicial, evidentemente, de cazadores y recolectores líticos según la clasificación de Rowe de 1962, con aldeas de las que poco permanece, pero luego rápidamente va a aparecer la primera arquitectura pública monumental en una etapa entre el 5000 y el 1800 a.C., llamado el arcaico, en expresiones tan fascinantes como Paraíso, Huacaprieta, Caral, Alto Salaverry, en la zona desértica, todos hechas en tierra cruda, o Cotox, en la zona montañosa de la Amazonía, construida en piedra cuidadosamente trabajada y qué sé yo, y puede entenderse como un factor común entre todas estas expresiones, que son hijas siempre, perdón, voy a volver a retroceder a esta, que son hijas siempre del lugar y de las capacidades técnicas del momento, eh, como por definición formal. En la costa triunfan las pirámides macizas en forma de U, con dos brazos, uno más corto que el otro, a los lados del cuerpo principal, uno posicionados en los laterales de los valles agrícolas que administran como centros ceremoniales. En cambio, en la sierra hay un sistema recurrente de enterramientos de los edificios hasta construirlos más y más altos, más grandes, sepultando el pasado en un nuevo renacer permanente. Todo esto se va a ver en el territorio indígena en los siglos siguientes como una característica clave de los espacios sagrados prehispánicos. Y aquí vemos un esquema de esto mismo, los dos brazos formando esta especie de gran forma de U gigante. El periodo entre el 1800 y el 500 a.C. es significativamente denominado el formativo e involucra los cambios radicales con la aparición de cerámica cocida, por lo cual, por ejemplo, agua hervida y otras cosas que podemos servir, las grandes obras de irrigación intervalle y conjuntos de la relevancia y potencia como Chavín de Huántar, que aquí vemos, tal vez el primer oráculo panandino ancestro en ello a Pachacamac, con mucha de la simbología antropomorfa que caracterizó el lenguaje artístico de esta región desde entonces. Sus poderosos muros, corredores excavados, se ven sin embargo pequeños frente a las inmensas pirámides de adobe de Moche, en el llamado intermedio temprano, en 500 a.C. hasta el 700 más o menos después de Cristo, en la costa norte del Perú. La contrapartida a estos valles irrigados costeños que van a permitir el excedente de prosperidad necesaria para lograr estas construcciones va a surgir en los Andes con Huari,
en el llamado Horizonte Medio entre 600 y 1000 después de Cristo, un antecedente directo del Imperio Incaico en la Sierra Sur, con edificios pétreos de varios niveles, tumbas de piedra labrada, con un impresionante nivel técnico. El penúltimo periodo en términos arqueológicos para el Perú es denominado el Chimú, el intermedio tardío entre el 1000 y 1450, nuevamente ocupando los prósperos valles de los Moches, reutilizando, esto es interesante, canales y tecnologías hasta concretar ciudades de dimensiones antes no alcanzadas, como la estratificada, compleja, sí, clasista, Chan Chan, la ciudad más grande en barro crudo del continente, y como corolario, por supuesto, el imperio de los incas, la de este cuento, el horizonte tardío entre más o menos 1450 a 1532 después de Cristo, breve en temporalidad, pero incomparable en términos de su dominio territorial, sus construcciones impecables, su organización y manejo espacial, sus tradiciones culturales y afortunadamente más conocido en muchos aspectos, y sí sobre eso nos pueden hablar tranquilamente Miguel y todos los especialistas del periodo colonial, la propia Techi, gracias a su contemporaneidad con la conquista española, evidentemente, que registra por escrito cuanto encontró de encomiable y de confuso para los estándares del siglo XVI. Para Iberoamérica en general, pero con especial énfasis en los territorios culturalmente densos como Perú y México, el encuentro con Europa fue un momento de crisis y por ello de cambios. Y con ello fue una segunda instancia fundamental para entender lo vernáculo. Sin entrar en valoraciones, lo cierto es que se dieron decisivas transformaciones prácticamente en todos los aspectos de la vida y la arquitectura y la construcción no fueron la excepción. Las importantes modificaciones espaciales de las ciudades incaicas por parte de los conquistadores españoles, ya en la traza, ya en los propios edificios, son claros ejemplos donde este encuentro puede leerse. Baste citar concretamente el casco cusqueño, la gran cancha, comparable funcionalmente con una plaza, principal del imperio, puede dividirse en tres más pequeñas, las actuales Plaza Mayor, Plaza del Regocijo y Plaza de San Francisco, para poder configurar un espacio a escala humana y ya no a escala territorial, que pudiera adaptarse a los nuevos esquemas y visión de Civitas propuesto. Y en las canchas individuales, en su acción de domus familiares, se transformaron en casas patio, utilizando para ello los primeros niveles de cantería imperial, de modo que la antigua ciudad puede leerse aún en los espacios de recorrido de la nueva mestiza Cusco, adaptada a su historia, a su lugar, a su materialidad. Un caso comparable podría también ser el de la Cayanca, un edificio alargado, normalmente de planta libre, grande, multiusos, de época incaica en el pueblo de Huaytará, en el actual Huancavelica. Se transformó en una iglesia católica, modificando la forma y altura de su hastial para cambiar la techumbre de paja por tejas de cerámica. Y se tapiaron sus vanos tradicionales trapezoidales hacia la plaza, aunque todavía resultan perfectamente legibles. Un mestizaje forzado, claro, como la mayor parte de que no sucedió, pero no por ello menos potente. Una tercera instancia es la de las permanencias, por ejemplo, caminos incas y preincas en uso continuo de los siglos, como algunos tramos del Japacñán, el Camino Real de los Incas, con puentes como este, el Quehuachaca, de paja, destruido y reconstruido ritualmente cada año por las comunidades aledañas y que vemos en una serie de otras referencias en esos términos. Hace poco ha sufrido un acto de vandalismo, pero como siempre va a recuperarse. Y también lo vemos en Lima, en los actuales jirones Ancash y Junín de la moderna Lima, que deforman la trama reticular española y que ya eran antiguos caminos, incluso en la época de Pachacútec. En la misma categoría tienen que contarse también canales y sistemas de irrigación, por ejemplo. Muchos de ellos permanencias de pueblos siglos anteriores a la llegada de los españoles y que se mantienen en uso hasta el presente. El canal Guatica riega Miraflores todavía hoy. Y tal vez más llamativamente, las técnicas constructivas tradicionales sismo-resistentes, que son en esencia vernáculas y también mestizas, se han perpetuado en el tiempo. Algunas estructuras exclusivamente indígenas habían ensayado métodos como las chicras, redes tejidas de algodón que contenían gruesas piedras y que se usaban como relleno en los muros de tierra cruda. Pero la gran revolución de la costa del Perú para esos fines, en términos ya además de mestizaje, fue la quincha. Este es un entramado de cañibarro, en otras regiones sudamericanas se llama bajereque, relativamente ligero, flexible y aunque ya existía en construcciones menores, se, vamos a decir, oficializó en los segundos y terceros niveles de la costa del Virreinato del Perú por ordenanza de José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, tras el devastador terremoto de 1746 en Lima. La quincha sigue siendo un material tremendamente popular y se emplea formal e informalmente en muchísimas construcciones modernas, complementando los muros de adobe del primer piso de nivel, perdón, de tapial o de adobe justamente, normalmente más anchos, más rígidos y con mucha inercia térmica. Estas permanencias se leen con más sutileza en las grandes ciudades peruanas, pero por contraste su potencia como arquitectura vernácula es evidente.
y mucho más declarada en las provincias y regiones consideradas intermedias y pequeñas. Se pueden señalar casos como los pueblos de Jeja, en Cabana Sur, en Lucanas, Ayacucho, o Lamas, en San Martín, en Perú, o Jaén, en Cajamarca, donde los límites espaciales entre lo urbano y lo rural son un poco claros y la materialidad y el diseño formal han sido tradicionalmente mucho más que localistas. A mí me gusta siempre cerrar con esta imagen. Podemos pensar, podemos hablar de un equilibrio a futuro, tal vez, que conserve y puede ser mantenga en actualización constante a lo vernáculo, a lo tradicional, a lo indígena. El futuro, cierto es, está en constante movimiento. Tal vez ese sea el secreto para una permanencia de estos saberes, más allá de lo anecdótico, de lo turístico, de lo pintoresco. Y justamente esto es una imagen de convivencia, la gran Huacapullana de la cultura Lima en medio del vértigo de las construcciones contemporáneas frente a la bahía de Miraflores. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana Scaletti. Continuamos ahora con la doctora Teresa Vergara. Bien, lo primero, bueno, agradecer, ¿no?, la posibilidad de presentar em, un proyecto que está en curso, ¿no?, sobre los saberes de los indígenas en la universidad y cómo es que en realidad fueron vistos en su momento, ¿no? Y también, ¿no?, en un contexto específico que es la creación o la fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando en Lima, ¿no? Yo, bueno, estoy con la voz bastante mal, pero por eso mismo creo que voy a leer, pero antes quisiera en realidad referirme a algunos autores que han trabajado el tema, ¿no? Desde la medicina, ¿no? Se puede encontrar información sobre estudiantes indígenas universitarios o cómo es que se piensa la posibilidad de que participen, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad se considera que podían ellos contribuir? Se han ocupado de ello, ¿no? Principalmente médicos, ¿no?, que han hecho la historia de la medicina, como es el caso de Juan Lastres, ¿no?, el caso de Jorge Arias Schreiber, Emilio Valdizán, ¿no? Otros textos que también, ¿no es cierto?, nos proporcionan información valiosa son los que se ocupan de la historia de San Marcos, ¿no? Como, bueno, Antonio Uiguren y su Diccionario Histórico Cronológico de la Universidad Pontificia de San Marcos, Carlos Daniel Valcárcel también, ¿no?, con su Historia de la Universidad de San Marcos, y el Andurmal Temple en la colección documental de la Independencia en los tomos sobre la universidad, ¿no? Diccionarios ya específicos, históricos, biográficos, también son muy útiles para encontrar información sobre este tema. Es el Manuel de Mendiburu, ¿no?, y también el de Carlos Millabatres, ¿no? La documentación que he podido, digamos que estoy en proceso en realidad de recopilación, pero una documentación que he podido encontrar está en el Archivo Central de la Universidad de San Marcos, ¿no? También el Archivo General de la Nación, diversos fondos, ¿no? Superior Gobierno, Derecho Indígena, los protocolos notariales. Y en realidad tengo referencias de que en el Archivo General de Indias, en la Audiencia de Lima, en los documentos sobre la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando también hay información que puede contribuir, ¿no?, para, digamos, llevar a cabo este proyecto, ¿no? Bien, tendría en realidad que empezar señalando que la idea de que los indígenas, principalmente nobles, pudieran, ¿no es cierto?, eh, eh, entrar a las universidades, se va a empezar a discutir o se abre, mejor dicho, más que discutir, se abre en 1697 cuando Carlos II expide la cédula de los honores, ¿no? O sea, ahí en realidad él señala en esta cédula de que los indígenas deben, ¿no?, poder
aspirar, ¿no?, a cargos tanto en el área eclesiástica como en el área civil, ¿no? Esta Real Cédula en realidad se va a demorar muchos años en ser implementada, va a haber toda una serie de pedidos, ¿no es cierto?, que se van a hacer a lo largo de varias décadas en el siglo XVIII, pero junto con ello, ¿no es cierto?, el pedido se va a ir ampliando también para que los indios puedan ingresar a la universidad, ¿no? Esto va a ser eh, un pedido que va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces quería señalar eso como este antecedente para que tuviéramos la idea que en realidad el que los indios pudieran ingresar a la universidad va a ser tanto em, una posibilidad que viene desde arriba, ¿no es cierto? Desde un Abascal, Unanue, Pezuela, pensando en realidad en cómo reestructurar, modernizar la universidad y ahí, ¿no es cierto? El conocimiento que se podía de alguna manera legitimar que tenían los indios a partir de que estudiaran en las universidades va a ser parte de una discusión, pero también no es un reclamo que en realidad la población indígena va a hacer desde bastante antes que esto se esté discutiendo, ¿no? Para que tener un ejemplo es eh, antes de que UNANUE, ¿no?, inicie estas gestiones para que los indígenas puedan estudiar, ¿no?, cuando se crea el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, en 1780 ya un grupo de la élite indígena de Lima había pedido, ¿no es cierto?, ser ellos en realidad los que pasaran a tener el control del Hospital de Santa Ana, que era el hospital de indios, ¿no?, y que pudieran ser ellos, ¿no es cierto?, los que en realidad designaran quienes iban a tener, digamos, las posiciones de cirujanos, boticarios, sangradores, ¿no? Es importante en realidad señalar que no están en realidad pidiendo, ¿no?, poder ellos nombrar a los médicos porque había una distinción, ¿no? O sea, hasta que se crea el Real Colegio de Medicina y Cirugía, la cirugía era considerada en realidad un conocimiento de segundo orden, ¿no? Los sangradores, los cirujanos estaban en una segunda posición, ¿no? Entonces, en realidad, muchos de estas posiciones las tenían justamente indios, mestizos, también población mulata, ¿no? Eran los que se dedicaban a estas actividades, ¿no? Pero ya en realidad la élite indígena consideraba que una actividad y conocimientos que ellos tenían a su alcance, como era el conocimiento de la curación con plantas y por lo tanto, ¿no?, el cargo de boticarios tenía que estar también controlado, ¿no es cierto?, por ellos, ¿no? Es un periodo en realidad ¿no?, en el cual van a ir pidiendo el control de una serie de instituciones que ellos consideran debían estar en manos de la población indígena y no continuar en realidad teniendo como intermediarios a los españoles. Es en este contexto, ¿no es cierto?, que se va a dar esta creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía, ¿no?, de San Fernando, y van a, de alguna manera, confluir los pedidos, aunque no van a estar, como vamos a ver, ambos en la misma línea, ¿no? Bien, voy a pasar a leer entonces para no pasarme del tiempo y también para que sea un poco más claro. La afirmación de que la medicina tradicional fue dejada de lado y degradada por la medicina occidental traída por los españoles durante el periodo colonial no es una afirmación correcta. En el caso limeño, por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XVIII, los médicos españoles no habían logrado desplazar a los curanderos indígenas a quienes acudían los enfermos. A quienes acudían los enfermos. Era especialmente famosos los curaderos indígenas que residían en los pueblos de Magdalena, Surco y El Cercado, en los alrededores de la ciudad. La fama de estos curanderos llegó a ser tan importante que sirvió de argumento en 1637 para no aumentar el presupuesto a la cátedra de medicina, pues autoridades de la misma universidad consideraron
que el gasto sería inútil, dado que la gente prefería acudir donde los curanderos indígenas antes que donde los médicos españoles, ya que los curanderos indígenas terminaban curando a aquellos que los médicos españoles daban por desahuciados. Los cambios se iniciaron con la llegada de las ideas ilustradas y los cambios asociados a estas ideas. El estudio de la medicina dejaría de ser eminentemente teórico para pasar a incorporar la observación y la práctica como parte del ejercicio de la misma. Esto suponía, por lo tanto, otorgarle un lugar destacado dentro de los estudios a la cirugía, que ocupaba un lugar menor por su asociación al trabajo manual. Los cirujanos, por lo tanto, eran en su mayoría gente de las castas e indios y sin estudios universitarios. En el Perú, y en especial en Lima y en la universidad, perdón, y en el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, los cambios fueron introducidos por Hipólito Unanue, quien creó la Cátedra de Medicina y Cirugía y consiguió rentas para la construcción del anfiteatro anatómico en 1795. Además, fue Unanue el que consiguió igualmente las rentas para la creación del colegio en 1808. De acuerdo con el proyecto de Unanue, a la escuela debían asistir no solo españoles, sino también indígenas. Por eso se preocupó por dotar al Real Colegio con becas, ¿no? Hay una carta de Abascal, ¿no? Dirigida, ¿no?, a la corona, donde señala que el colegio debía estar dotado de 25 becas para que estudiaran, ¿no?, en el Real Colegio de Medicina y Cirugía, nobles indígenas, ¿no?, procedentes de distintos lugares del virreinato. Eh, la idea era, ¿no es cierto?, que una vez que hubieran terminado sus estudios, los ahora indígenas médicos graduados en la universidad pudieran retornar a sus lugares de origen, ¿no? En realidad, la dotación de rentas, ¿no?, al colegio fue un problema en un primer momento, ¿no? Y Abascal señala, ¿no es cierto?, en otra carta, que principalmente le preocupan tres asuntos sobre, ¿no es cierto?, el problema de rentas que tiene el colegio, y que tiene que ver con el canon del sitio, ¿no es cierto?, la dotación para un rector eclesiástico, y lo que señala todavía no se ha implementado, que son las becas para que los estudiantes indígenas puedan, ¿no es cierto?, estudiar en, en el Real Colegio, ¿no? No, ¿qué es lo que podía en realidad llevar a este interés, ¿no?, como vemos, ¿no?, del mismo virrey, de que hubieran rentas, de que hubieran becas, que los indios pudieran estudiar, ¿no? Eh, una propuesta, ¿no?, una hipótesis, diría, ¿no?, es que en realidad podríamos pensar que a Unanue le preocupaba el poder que tenían los curanderos indígenas, y el hecho de tener como estudiantes a indios de diversas regiones del virreinato pudo haber respondido a, ¿no?, a la necesidad de disminuir, ¿no es cierto?, el poder que tenían los curanderos indígenas. Unanue conocía el valor de los conocimientos indígenas, especialmente en el uso de las plantas, pero no le otorgaba el reconocimiento por no haber recibido una educación formal. Es recién en este momento que se establece, ¿no es cierto?, el valor de la medicina occidental como superior, ¿no?, a la práctica de curar con plantas, ¿no?, que tenían, ¿no?, los curanderos indígenas, ¿no? El reconocimiento del valor de los conocimientos indígenas sobre las plantas había hecho que los curanderos estuvieran autorizados para poder curar, aplicando sus conocimientos, siempre que no hicieran ninguna vinculación con la hechicería, ¿no? O sea, digamos, hasta anterior a este momento, ¿no?, había un permiso, una autorización para que los curanderos indígenas pudieran curar con plantas y aplicar sus conocimientos, ¿no? Por eso esta competencia, ¿no? Y como decía, en 1637 había sido el argumento para no aumentar las rentas de la Cátedra de Medicina, simplemente porque lo que los mismos profesores de la universidad señalaron fue: no
o sea, obviamente no los médicos, ¿no? Señalaron que no era en realidad necesario porque la gente prefería curarse con los famosos curanderos que había alrededor de la ciudad que en realidad acudir a los médicos españoles, ¿no? Entonces, pero en el siglo XVIII esto va a cambiar, ¿no? Y ese conocimiento, ¿no?, que había sido reconocido, valorado, va en realidad a pasar a eh, ser menospreciado, asociándolo con el sentido común, ¿no es cierto? Y la superchería, ¿no? Y, y aunque se reconoce el poder curativo de las plantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, UNANO escribe un estudio, ¿no es cierto?, bien importante sobre las virtudes de la coca, ¿no?, que publica en el Mercurio Peruano en 1794, ¿no? Porque la coca, por su asociación con la idolatría, justamente era entendida como una cosa sin provecho, comillas, y aparejada por los abusos y supersticiones de los indios. Esa era la manera como era vista, ¿no? Entonces, el estudio de Onano más bien va a reconocerla como un producto alimenticio, como necesario, ¿no es cierto?, en la alimentación, pero a decir de Onanue, los indígenas curaban con plantas porque éstas tenían las propiedades, pero no porque ellos supieran en realidad cómo era que las plantas lograban ofrecer alivio, ¿no? Por esa razón, de acuerdo con él, no se aprovechaba todo el valor que las plantas podían ofrecer, ¿no? Entonces, ¿no?, de la mano con la incorporación de la cirugía a los estudios de medicina, se buscó construir el jardín botánico, donde debían realizarse los estudios para el conocimiento científico de las plantas y los beneficios que éstas podían ofrecer. En ese, ¿no es cierto?, contexto era que los indígenas entonces debían llegar, ¿no?, desde los distintos lugares a estudiar, ¿no?, y hacer, digamos, que estos conocimientos que tenían, ¿no?, pudieran realmente ser reconocidos como conocimientos ilustrados, aprovechados, ¿no es cierto?, en todo su valor una vez que hubieran pasado por las universidades, ¿no? La importancia en realidad se va a ver porque de que los indígenas estudian en la universidad, que de los 1.000 pesos, ¿no es cierto?, que el Cabildo de Lima dotaba al Real Colegio de Medicina y Cirugía, ¿no?, el Colegio de San Fernando, 150 pesos debían ser destinadas a 2 becas para que estudien, ¿no?, eh, em, indígenas, ¿no? Entonces, el Cabildo apoyaba con 2 becas. También, en realidad, UNANUE consiguió que Pezuela, ¿no es cierto?, estableciera 8 becas para estudiantes que debían provenir, ¿no?, de Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Huamanga, Huancavelica y Puno, ¿no? También, ¿no es cierto?, gracias a las gestiones de UNANUE, se logró, ¿no?, que el superior gobierno autorizara que de la caja de censos, ¿no es cierto?, se entregaran fondos para dotar, ¿no?, a indígenas que iban a llegar a la ciudad a estudiar medicina, ¿no?, fueran dotados por las cajas de censos de sus pueblos y luego, ¿no es cierto?, esa inversión se recuperaría, ¿no?, cuando, ¿no?, ya como médicos retornarían ¿no?, eh, eh, a trabajar, ¿no?, en sus lugares de origen, ¿no?, en los hospitales en sus lugares de origen, ¿no? Bien, bueno, esto es un adelanto en realidad de la investigación, ¿no?, que estoy empezando, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no?, gracias al proyecto EDGES, ¿no?, y a la posibilidad justamente de poder discutir, ¿no?, y conversar, ¿no?, con mis colegas, ¿no?, tanto, bueno, historiadores como de otras disciplinas, tanto peruanos como extranjeros que forman parte, ¿no?, del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Teresa Vergara. No sé si entre los presentes en el Zoom tienen alguna pregunta, alguna duda.
Hemos sido demasiado claros, amigos. Y No sé si puedo hacer un sí, comentario, Techi. claro, adelante, Miguel. Me parece súper interesante toda esta mención de Hipólito Unánue, ¿no? Y un poco cómo se replantea todo esto en torno al pensamiento ilustrado. Mm. Y hay algo que mencionaste también, que era el uso de los fondos de las cajas de censos de comunidad para, digamos, fomentar esta presencia de esta población. No sé si podrías, porque los usos de las cajas de censos de comunidad han tenido como distintos momentos a lo largo de todo el periodo colonial, ¿no? Entonces me parece interesante que en este periodo de ilustración, todo este tema del conocimiento, de la importancia de almacenar información de distintas tradiciones, además, porque la ilustración justamente mira con cierta suspicacia el conocimiento europeo y abre la posibilidad de incorporar otras tradiciones culturales. Entonces, no sé si eso tiene que ver en lo del uso de los censos eh, con una decisión de la propia corona, de la administración colonial, de fomentar esto entre las poblaciones nativas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo ¿Puedo que agregar sí. una pregunta también desde mi cancha para ti, Techi, en ese mismo ámbito? Bueno, claro, claro que Es sí. hay un dibujo, es que se nos ocurren cosas acá. Hay unos dibujos famosos de Emilio Jarterré cuando describe los hospitales virreinales, ¿no? Entonces escribe San Andrés, Santa Ana y eventualmente San Bartolomé. Y son todos cruciformes, como los hospitales medievales europeos y eventualmente incluso Belén aquí en el Perú. Entonces quería saber qué evidencias encuentras, si acaso, ¿no? Porque yo sé que no es tu tema, esto en Santana en específico, porque para el caso de San Andrés, por ejemplo, está estudiado y además muy transformado. Entonces, si tienes alguna cosa que contarme de eso, sería un gol. Bueno, como es más rápido la respuesta para Adri, en realidad no tengo información, pero sí puedo prestarle atención. Realmente no he prestado atención, no he visto, ninguna referencia que me lo recuerde ahorita, ¿no? Pero sí puedo, prestar atención, ¿no? Para, pues, colaborar, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que señalaba Miguel, yo creo que justamente está el hecho, ¿no es cierto?, de que se esté también pensando en utilizar, ¿no?, dinero de la caja de censos para dotar de becas, ¿no?, a los estudiantes indígenas, habla de un interés mayor, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de un anue, no está Abascal, está Pezuela, ¿no? Y, y la misma Corona, ¿no? Porque cuando Abascal escribe pidiendo las 25 becas para los estudiantes indígenas que van a estudiar en el Colegio de San Fernando, está escribiéndole le escribe a la Corona, ¿no? Para que se dote de esa cantidad de dinero. Lo que sucede es que en un primer momento este dinero no llega no solo para las becas ni tampoco para el otro, entonces hay que buscar, ver alternativas, cómo es que se va a hacer, y ahí, ¿no? Es que se ve, por ejemplo, ¿no? Que el cabildo colabore, ¿no? Y efectivamente lo hace. Luego, ya que estos estudiantes van a venir desde distintos lugares, entonces que sean las cajas de censos, ¿no es cierto?, las que se encarguen de dotarlos, porque al final va eso a beneficiar, ¿no?, a todos, a la población hacia la cual ellos debían retornar, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención, porque una de las cosas que dice, ¿no?, es que tienen que retornar. O sea, no se pueden quedar en Lima, ¿no? O sea, tienen que retornar a sus lugares con los conocimientos que han adquirido, ¿no? Lo otro que es obviamente importante y que yo trataba de subrayar es que en el pasado ese conocimiento tuvo un reconocimiento, ¿no? O sea, si sabías curar con hierbas, lo podías hacer. Pero en el contexto de la ilustración, la planta tiene la propiedad, pero el indio no sabe bien cómo usarlo. Entonces tienen que ir a la universidad para aprender a usarlo de la manera adecuada, ¿no? Mm. Entonces hay un cambio ahí, además, interesante, ¿no? Pero también el mismo Pezuela, ¿no? Logra, o sea, consigue dotar de 8 becas, ¿no?
Entonces hay como toda esta cuestión de que sí, ¿no? Que es relevante que estén, ¿no? Ahora, claro, yo tengo un poco la hipótesis de que la competencia sigue siendo bien importante, ¿no? Entonces es importante también que tienen este conocimiento, lo usan, la gente acude, han tenido fama durante mucho tiempo de ser muy buenos curanderos. Entonces, en realidad, lo que se tiene que reelaborar, ¿no? Es la confianza en el médico, ¿no? Entonces, y eso es lo que, digamos, está detrás un poco de los cambios que se están haciendo, ¿no? Claro, cumple una doble función en realidad, ¿no? Porque lo que estás haciendo es, por un lado, aparentemente generando un espacio, una ventana que se abre para estos saberes tradicionales andinos, digamos, pero por otro lado lo estás subordinando a una formación occidental, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y la otra cosa que me parece súper interesante es que es un concepto muy moderno de beca, ¿no? Y Sí, vemos y mucho a mí en becas internacionales, ¿no? exacto, a mí me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Porque lo llaman así, o sea, sí está becas, está, ¿no? Entonces sí, ¿no? Súper, súper. Yo tengo una pregunta ahora para Miguel, pero esta está en la categoría del chisme. A Porque tú ver. estás hablando de este personaje súper interesante y veo ahí en la lista de sus matrimonios, sus matrimoniados, que salen dos señoras de Cusco y luego una señora en España. Entonces, el tipo o tenía muy mala suerte en sus esposas o tenía alguna dispensa especial para andar casándose con este y con aquella con la idea, entre comillas, de emparejarse mejor, digamos, con las Españas. Por favor, sácamele de ignorancia porque no puedo vivir así. Esto es Melchor Carlos Inca, dices, ¿no? Sí, digamos, él tiene El como, héroe del cuento. esa es la parte que me parece interesante y que todavía no la he terminado de abordar. Está la documentación, que es amplísima, porque, por ejemplo, para el tema de obtener la orden de la caballería de la Orden de Santiago, es todo un expediente enorme, ¿no? Donde hace todo un linaje y ahí tengo que meterme más a profundidad para poder hacer un contraste de información. Pero es como que tiene dos momentos en realidad, ¿no? Mm. Y es un tema además que me parece novedoso por el tema del viaje, ¿no? O sea, una cosa es su vida en el Perú, en el Cusco y tal, y otra cosa es su vida en España. Y no Era un solamente, Don Juan, digamos, ah, era un Don Juan virreinal. pero en realidad tiene hijos legítimos y tiene que se mueren, pero después la rama más interesante son la de sus hijos ilegítimos, es decir, con mujeres con las cuales no se casa. Y de hecho, uno de ellos, que es Juan Melchor Carlos Inga, es el que va a heredar, digamos, el linaje, Claro. siendo un hijo ilegítimo, ¿no? Y allí, por ejemplo, me falta un poco ver cuáles son los argumentos de su Mm. legitimidad, ¿no? O sea, ¿por qué siendo hijo legítimo se le reconoce como legítimo descendiente de Melchor Carlos Inga? Lo de bueno de todo esto es que en la medida en que tiene es caballero de la Orden de Santiago, también Juan, allí puedes encontrar la justificación de la legitimidad del linaje. No, y Entonces, tres hay esposas, escúchame, ¿dónde se información, ha visto? allá hay información inclusive en archivo de protocolos en Madrid sobre las transacciones. Están constantemente moviendo dinero, dando dinero para iglesias, para la construcción de determinados edificios, para misas, para dotes. Entonces vemos que es un grupo que llegado a España tiene una serie de dinámicas económicas y también de reconocimiento social interesantes. No prospera. Digamos, después de Juan Melchor, Carlos Inca, no he encontrado yo otros indicios. Parece como que el momento clave es tanto de Melchor Carlos Inca y Juan Melchor Carlos Inca. Después de ellos el tema se diluye, ¿no? Pero puede ser también por temas de matrimonios, digamos, con miembros de la nobleza española y se va perdiendo un poco el énfasis en el tema de la nobleza inca, ¿no? No salía con la novela. Habrá que investigar más. Pero hay documentación, bastante documentación, parte en línea y parte hay que ir a buscarla a los archivos, obviamente. Muy bien, entonces creo que podemos dar por concluida la mesa. Así que les agradezco a todos los presentes y nos vemos de manera presencial en el Campus PUC a las 2 de la tarde para continuar con las siguientes mesas del evento del día de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, Sebastián, amigos. Qué gusto Ya, verlos, Techi y Saludos. Miguel. Igual, igual, igual. Adri, Saludos, cuídense. nos vemos. Chao, chao, Sebastián.